Faltan ya menos de 2 horas para que se publique el dato del día, de la semana y del mes. La inflación, la cifra de inflación en Estados Unidos. Venimos de un dato de 8,2% en el mes de septiembre. De cara a este mes de octubre se espera que se quede en el 8,1%. Sería, creo que, la cuarta caída mensual consecutiva. Si cae del 8%, veríamos que la inflación se situaría en Estados Unidos por primera vez por debajo de ese nivel, 8% desde febrero de este año. Veremos si será bueno o malo el dato, aunque más que bueno o malo, lo importante es la interpretación que hacen los operadores de los datos, por supuesto, y más que el dato en sí de la inflación, lo que va a mover al mercado es la interpretación que se haga de los planes que podría llevar a cabo la Reserva Federal en función de si son mejor o peor de lo esperado. Inflación, 2:30 de la tarde, programación especial aquí en Negocios Televisión. Tenemos tiempo por delante para echar un repaso a los índices. Hay que esperar lo mejor, pero dicen que también hay que estar preparados para lo peor. Carlos Aguirre, de iBroker, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Fernando, ¿qué tal? Bueno, me imagino que mucha tensión, no estamos viendo grandes movimientos en el mercado, pero la tensión va por dentro, ¿no? Con ese dato a partir de las 2:30. Sí, la verdad es que los mercados están bastante tranquilos a lo largo del día de hoy hasta que se conozca el dato de inflación a las 2:30, que es cuando ya va a moverse el mercado. Las últimas 2 veces que hemos conocido el dato, pues el mercado llegó a fluctuar en torno a un 4% entre los máximos y los mínimos de la sesión. Entonces, hasta que no conozcamos el dato, bueno, pues vamos a estar un poco laterales, tranquilos, un poco el mercado esperando, ¿no? La noticia. Las 2 últimas veces que se generaron los datos, en una situación el mercado estaba cayendo un 2 y pico por ciento y al final acabó en positivo, y en el mes de septiembre, cuando conocimos el dato, cayó el mercado un 4%. Las perspectivas que hay o el sentimiento que hay en el mercado es positivo. La gente considera que va a salir un dato en torno, sobre todo la inflación subyacente, que es en la que se van a fijar más los inversores, que va a salir en torno al 6,5. Entonces, si sale en ese dato, en principio el mercado debería recogerlo de manera positiva. Si hubiese un dato superior a esa inflación subyacente, sí que vamos a ver con alta probabilidad mayores caídas, sobre todo a corto plazo. Luego, sí que es cierto que nosotros el escenario que tenemos es que la inflación va a estar ya más moderada para los próximos meses y trimestres. Un buen momento, si sale un buen dato, será un buen momento para comprar. Bueno, eso también dependerá mucho del horizonte temporal de cada inversor. Por ejemplo, ahora traemos aquí el gráfico del S&P 500. Por fundamentales y por valoraciones del S&P 500, una zona podría ser la zona de los mínimos que hemos visto en la zona de los 3.500 aproximadamente, incluso algo más bajo, 3.300. Esos ya serían unos precios razonables de valoración para tomar posiciones en el S&P 500 con vistas a 1 año, 2 años o incluso 3 años, ¿no? Porque si el año que viene continuamos con estas turbulencias, por así decirlo, consideramos que sí que pueden ser precios adecuados. A cortísimo plazo, un mal dato para que si sale un mal dato, bueno, más que lo que decías antes, ¿no? La interpretación. Aquí más que un mal dato, un buen dato es que si sale un buen dato y baja la inflación, el mercado va a interpretar que la Reserva Federal va a tener que subir menos los tipos de interés de lo que está previsto, ¿no? En vez de 75 puntos básicos en diciembre, pues subirlo medio punto, ¿no? Entonces, eso haría que el mercado se anime y suba. Si el dato sale alto, pues la inflación sale alta, el mercado va a interpretar que la Reserva Federal va a tener que seguir continuando subiendo los tipos como lo ha hecho hasta ahora, y eso lastraría al mercado. Nosotros sí que somos optimistas para el dato de hoy. Consideramos que el mercado está descontando que no salga malo, y bueno, las referencias en el caso del corto plazo pues sería la zona del 3.750 como primer soporte, y luego los mínimos que hemos visto en el 3.550, 3.500 del S&P 500, que no habría que descartarlos, pero ahí sí que podría ser una oportunidad, pero siempre, como decimos, con vistas a medio largo plazo en ese tipo de inversión. Tenemos también, por supuesto, hoy a las criptodivisas. Venimos de unos días de fuerte hemorragia por todo este escándalo que se ha producido con FTX. Hoy veo rebotes y en algunos casos
fuertes rebotes. Ethereum casi un 7% de subida, Bitcoin casi un 4%. ¿Cómo hay que mirar? ¿Cómo hay que mirar ese mercado? Bueno, el mercado de las criptomonedas, hemos conocido los motivos de las caídas es porque hay un exchange, un mercado, como si fuera un broker en el que se compran y se venden las criptomonedas, los criptoactivos, y los custodian. Bueno, pues el broker es FTX o el exchange es FTX pues de manera sobreapalancada y utilizando quizá activos, porque todavía está en duda, ¿no? Un poco lo que ha sucedido es que se ha sobreapalancado con activos de los propios inversores que tenían allí las entidades, aunque bueno, esto habría que ponerlo y verlo cómo se va trascendiendo las noticias, y que este exchange que había caído, otro broker, otro exchange, que era Binance, que es el más grande de todos, el que más criptomonedas negocia del mundo, él lo iba a comprar, ¿no? Lo iba a salvar. De hecho, esto mismo lo había hecho FTX, el exchange, había comprado previamente dos brokers anteriores que habían caído, uno era Celsius y otro Voyage, y al final lo que pretenden los exchanges es que no haya un miedo alrededor de qué puede suceder si quiebra una entidad, como si fuera decir, como si lo hacemos la equivalencia con los bancos. Si todo el mundo retira de un día para otro el dinero de los bancos, ese banco va a quebrar. Entonces, sucedió con el Banco Popular, que llega luego otra entidad, como fue el Santander, para quedarse con el Banco Popular. Pues lo que ocurre con los exchanges o con el mercado de las criptomonedas, que a pesar de que no hay una regulación entre ellos, pues intentan, como para que no surja un problema global, pues comprarse unos a otros, ¿no? En situaciones extremas. Entonces, echándole, claro, todo esto lastra a los criptoactivos. En este caso, por ejemplo, vemos Bitcoin. Traigo el gráfico y se puede ver cómo en los últimos días pues, se ha dejado una cotización en 3 sesiones pues casi un 20, un 30%, ¿no? Hemos visto cómo ha perforado los mínimos de los $18.000. Ahora mismo, actualmente, soportes a corto plazo no aparece que tengan nos tenemos que ir ya casi a la zona de los 12.000, 12.500 puntos, que era en su día, fue una resistencia bastante fuerte, y aparentemente pues el mercado está bastante afectado a corto plazo. Vemos claramente la tendencia bajista en la mayoría de las criptomonedas. Hoy rebotan debido a las fuertes caídas de días anteriores. Probablemente estas noticias de los exchanges podría ser una oportunidad para que simplemente, o sea, a la criptomoneda o al criptoactivo no le debería de afectar tanto, pero sí que es cierto que si al final los exchanges, que es donde se pueden negociar las criptomonedas, pues empiezan a fallar y hay un riesgo sistémico, pues habría que estar, bueno, pues bastante prudentes con este nicho de mercado. Aquí Ready Broker, muchísimas gracias por las recomendaciones, los consejos, brillante análisis como siempre, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros, un saludo. Pues sí, Santander compró Banco Popular